Ardiente celo apostólico. Llega a Baeza probablemente en 1539. Baeza es una ciudad importante llena de luz. Esta ciudad representa para Juan de Ávila la culminación de uno de sus deseos: la sólida formación eclesiástica del clero y la extensión de la cultura popular. Pero a su llegada no parece que fue esta su primera actividad. En la ciudad había dos poderosas familias, la de Benavides y la de los Carvajales, enfrentadas por viejos odios que no acababan de superar. Desde el primer momento, el maestro Ávila se dedicó a lograr la pacificación entre estas dos familias rivales. Y tanto por su clara y enérgica predicación sobre los deberes de la caridad cristiana, como por el buen tacto y acierto que tuvo manteniendo con ellas conversaciones privadas, pronto allanó, si no todos, sí buena parte de los rencores que existían. Comentando este hecho, dice Fray Luis de Granada que lo que no había podido hasta entonces el brazo del rey, lo pudo el de este pobre clérigo, ayudado de Dios. Los frutos de su predicación pronto se sintieron en esta ciudad. La creación de la Universidad de Baeza demostró las extraordinarias cualidades que como organizador tenía el maestro Ávila. Atendió todas las necesidades, dirigió la construcción, redactó los estatutos, eligió el profesorado, trazó el plan de estudios y ordenó las condiciones que debían regir para la adquisición de los grados académicos, así como el estilo de vida que debían observar los estudiantes. Las cosas se realizaron lentamente, en parte por las dificultades que toda obra nueva encuentra, y en parte también porque el padre Ávila no era amigo de improvisaciones ni de prisas. A finales de 1544 estaban ya organizados en la nueva universidad los estudios mayores de filosofía, teología y escritura, a los que más tarde se añadieron los de cánones. Aunque no conocemos el texto original de los estatutos por los que se regía la universidad, podemos deducirlos de las ideas que expone en el primer memorial del Concilio de Trento y del testimonio de algunos contemporáneos. En primer lugar, Ávila juzgaba que un seminario ha de tener, en lo que se refiere a su régimen interno, una cierta austeridad que permita a los jóvenes estudiantes acostumbrarse al tono de vida que han de observar en su vida sacerdotal. No tenían que tener ni tantas comodidades que debilitasen las energías del espíritu, ni estrecheces que obstaculizasen la entrega plena a los estudios. Se ve su buen criterio. En segundo lugar, había que dedicar una especial atención a la seriedad de los estudios, a su sana doctrina y a la probada competencia de los profesores. Para conseguir esto, no duda en traer a Baeza lo más selecto de sus ya numerosos discípulos. En tercer lugar, era muy conveniente que los jóvenes aspirantes al sacerdocio alternasen sus estudios, que debía ser la ocupación fundamental, con un ejercicio bien dosificado de las actividades sacerdotales más humildes, a fin de irlos entrenando poco a poco, pero en forma eficaz, en lo que luego sería su trabajo apostólico. De esta manera, los jóvenes sacerdotes irían conociendo el campo de su futuro trabajo y acostumbrándose a emplear las armas espirituales. La entrega que el maestro Ávila dedicó a la fundación de la universidad no le apartó de sus ministerios. Con frecuencia pasaba 6 o 7 horas diarias en el confesonario. La predicación siguió siendo para él lo que había sido hasta entonces,
y así continuará hasta sus años de Montilla. Y alternando con la predicación y el confesonario, seguía siendo el sabio y santo director que conducía a las almas por el camino de la salvación y de la santidad. Las prolongadas horas de confesonario fue uno de los ministerios a los que se dedicó con la conciencia clara del beneficio que este sacramento ofrece a los cristianos, y a partir de él pudo comprobar las grandes conversiones que cristalizaron en vidas de verdadera santidad. Es un medio que nunca debíamos olvidar. Todos para practicarlo, y los sacerdotes para ofrecerlo de forma que todos puedan acercarse a él y beneficiarse de las muchas gracias que a él están vinculadas. Si la evangelización consiste en la comunicación de la vida de Cristo, para que el Evangelio sea la norma de la vida cristiana, es necesario que antes el hombre se convierta de sus pecados. Y a esto ayuda notablemente la virtud de la penitencia, que dispone al hombre para acoger los dones de Dios. Este valor de conversión y de crecimiento espiritual que tiene la virtud de la penitencia adquiere toda su fuerza en el sacramento de la reconciliación, medio instituido por Jesucristo para el perdón de los pecados. Este sacramento libera al hombre de sus miserias y pecados personales y le permite vivir en unión con Cristo y crecer en esa unión. Siendo de tan gran importancia este sacramento, medio ordinario para alcanzar el perdón de los pecados, y teniendo en cuenta que la redención realizada por Cristo en la cruz tenía este mismo fin, el Papa no ha dudado en lanzar un ruego a todos los sacerdotes del mundo. De corazón os ruego y os exhorto a hacer lo posible para que todos los bautizados vuelvan a la práctica frecuente del sacramento de la penitencia, a través de la confesión personal. Les invita a la administración generosa del sacramento de la penitencia, punto clave en la evangelización, en virtud del cual el hombre alcanza la comunión con Dios por la vida de la gracia y un crecimiento en la misma. Este ministerio sacerdotal redunda incluso en su propio bien, consciente de la gran trascendencia que tiene en orden a la salvación de los hombres. El mismo Papa sale al paso cuando se deja por otros ministerios y les dice: por falta de tiempo se pueden posponer o dejar otras tareas, pero no el confesonario. San Juan de Ávila no es sacerdote que tuviese poco que hacer. Es un hombre de una actividad impresionante que saca tiempo para orar prolongadamente, para estudiar, para predicar y catequizar y para dedicar largas horas al confesonario. Y es que normalmente sacamos tiempo para lo que queremos de veras. Tenemos que seguir lo que dice el Papa, que no hay que dejar ese ministerio por falta de tiempo. En todo caso, habrá que dejar otras tareas. San Juan de Ávila se adelantó y lo puso en práctica hasta el punto que, llegando un día, con el tiempo casi justo para celebrar la misa, por haber estado visitando a un enfermo, al entrar en la iglesia se le acercó una pobre y le rogó que le confesara, a lo que él accedió sin titubear. Al avisarle el padre Villarás que se le pasaba la hora de celebrar, le contestó: no importa, más se servirá a Dios que no que yo diga misa. Y por si nos quedase alguna duda acerca de la importancia y de la necesidad de recibir el sacramento de la reconciliación, el Papa nos dice: estoy convencido de que un renacimiento de la conciencia moral y de la vida cristiana va estrecha e indisolublemente unido a una determinada condición, a la revitalización de la confesión personal. Hay que unir al arrepentimiento el sacramento de la reconciliación. Lo más importante no es que nosotros somos pecadores, sino que Dios
perdona los pecados. Solo Dios puede perdonarlos. La sangre de Cristo es el gran y potente disolvente que en el sacramento de la penitencia, gracias a la potencia del Espíritu Santo que obra en él, puede destruir el pecado. A la Iglesia le ha sido concedido el poder de perdonar los pecados en nombre de Jesús y en virtud del Espíritu Santo. Dios tiene el derecho de establecer el modo como deben ser perdonados los pecados. Es peligroso lo que en algunos casos se puede oír, de querer arrogarse por propia cuenta el derecho de cambiar ese modo, diciendo que no hay necesidad de recurrir a la Iglesia y que basta con ponerse individualmente ante Dios. Jesús se ha asociado así a la Iglesia como su esposa, para que fuese una con Él, al igual que Él es uno con su Padre. El modo de acercarnos al sacramento de la penitencia debe ser renovado en el Espíritu, para que sea verdaderamente eficaz en nuestra lucha contra el pecado. Hay que vivir este sacramento como una necesidad, como un encuentro personal con Cristo resucitado, que a través de la Iglesia nos comunica la fuerza salvadora de su sangre y nos devuelve la alegría de estar salvados. Renovar el sacramento en el Espíritu significa, además, revisar el objeto de nuestras confesiones, no sólo de los pecados y defectos habituales o actuales, sino de lo que precede a ese pecado. La raíz de nuestros pecados es nuestro yo, pero hay que ver qué aspecto de nuestro yo es el que está más patente en nuestros pecados. La soberbia, la ira, el egoísmo, la pereza, y qué manifestaciones tiene. El sacramento de la penitencia se revela como un medio insustituible para vivir la vida cristiana, que es, ante todo, lucha contra el pecado, y esfuerzo para alcanzar la santidad de vida, a que llama Cristo. El ministerio de la reconciliación del hombre con Dios se revela así como la misión fundamental de la Iglesia. La práctica pastoral de la confesión frecuente debe encarecer de continuo el valor y la importancia del sacramento. De una evangelización que tenga esto en cuenta, depende la renovación de la Iglesia y la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Y si el Papa invita a los sacerdotes a ejercer este ministerio con generosidad, y se comprueba que en las parroquias e iglesias donde hay confesores disponibles, los cristianos acuden con más facilidad a recibirle, a todos debe llegar la invitación a acercarse a este sacramento con frecuencia, como un medio excelente de conversión y de crecimiento espiritual. La experiencia nos dice que en estos tiempos padecemos un grave descuido de este sacramento. Es urgente destacarlo para formar las conciencias y la práctica de los cristianos. Varias han sido las causas que claramente señala el Papa. Insidian, de hecho, el sacramento de la penitencia, por un lado, el oscurecimiento de la conciencia moral y religiosa, la atenuación del sentido del pecado, la desfiguración del concepto de arrepentimiento, la escasa tensión hacia una vida auténticamente cristiana. Por otro, la mentalidad, a veces difundida, de que se puede obtener el perdón directamente de Dios, incluso de modo ordinario, sin acercarse al sacramento de la reconciliación, y la rutina de una práctica sacramental acaso sin fervor ni verdadera espiritualidad, originada quizás por una consideración equivocada y desorientada sobre los efectos del sacramento. Para evitar todo lo que nos impide recibir con fruto y revitalizar el sacramento de la penitencia, habrá que realizar una extensa e intensa catequesis del sacramento que destaque sus raíces teológicas
y la necesidad que el hombre tiene de ese don de Dios. Una catequesis que despierte la conciencia del pecado, que enseñe a confesarse bien sin quitar importancia a lo que lo tiene, y evitar el peligro de la rutina, que hay que intentar superar, pero que no se soluciona distanciando el tiempo de recibirle. La nueva evangelización, en la que todos estamos implicados, ha de destacar el alto valor personalista que se contiene en este sacramento, realizando una invitación constante a la conversión, a la confesión de los pecados. De ello depende la santificación y salvación eterna de los hombres. Hemos de ser conscientes de que una vez que hemos pecado, lo que el cristiano debe hacer es acudir al sacramento de la penitencia. Este sacramento es el más personal, el más intenso y también el más difícil. En general es el sacramento que más cuesta, porque exige de nosotros mucha madurez y mucha humildad. En él aprendemos realmente quiénes somos. Si nos acercamos al sacramento de la reconciliación con verdadero arrepentimiento, Dios nos perdona con toda facilidad y enseguida. Pero es difícil para nosotros aceptar su perdón. Dios responde al instante, pero nosotros somos lentos, especialmente para recuperarnos de las heridas de la culpa, ya que el volver a aceptarse después de haber constatado la verdadera culpabilidad constituye un proceso gradual y que lo abarca todo. No es raro encontrar personas que han confesado sus pecados y que intelectualmente saben que han sido perdonadas, pero cuyas heridas aún no han sido sanadas. Aquí se encuentra la raíz psicológica del sacramento de la penitencia. Al expresar nuestro pecado vocalmente y escuchar la absolución en nombre de Dios, es posible que el perdón llegue a nuestro corazón. Tenemos que manifestar nuestras culpas, tal como lo manda la Iglesia. En los escritos de San Juan de Ávila podemos recoger algo de lo que él pensaba de este sacramento de la reconciliación. Baste este texto que resume cómo se ha de recibir y los frutos que se sacan. El hombre que ha sentido en su corazón amargo dolor por haber ofendido a Dios, y ha hecho una verdadera y sencilla confesión, y que ha satisfecho a Dios y a su prójimo, y se ha dado tan buena maña con la gracia de nuestro Señor, aunque no tenga evidencia de que sus pecados le son perdonados, pues en esta vida, sin particular privilegio, esto no se puede tener. Mas al menos tiene una alegría de corazón, una mudanza de propósitos, una confianza nueva en Dios, un amor entrañable con Él y con sus prójimos, un aborrecimiento de los pecados, y cosas que quien las recibe las sabe, que le hacen conjeturar que le ha sacado Dios del infierno, y le ha puesto en el camino del cielo por los merecimientos y sangre de Jesucristo, Hijo de la Virgen María. Después de predicar, acostumbraba a sentarse en el confesonario, muchas veces cansado y sin tomar alimento, y recibiendo a cuantos se acercaban con amabilidad y dulzura, como buen pastor, con entrañas de misericordia. Sus consejos perduraban por mucho tiempo, y fueron muchos los que salían de su confesonario convertidos, y todos muy consolados y edificados de su prudencia y de su sabiduría. Fomentaba la confianza, con palabras que no dan lugar a duda. Es tan fiel, que no deja a los que a él van. Tiene tanto cuidado de éstos, que antes faltará agua en el mar y luz en el sol, que la misericordia de Dios. Cuando se recibe el sacramento con las debidas disposiciones, se descubren las innumerables gracias que a través de él se reciben.
Fue precisamente en Baeza donde conoció y trató íntimamente a San Pedro de Alcántara, aquel hombre hecho de raíces de árboles, como lo definió Santa Teresa de Jesús. Con el deseo de reformar su orden, consultó con Juan de Ávila, quien aprobó el espíritu de penitencia que le animaba y le alentó a continuar la obra que había comenzado. Después de haber estado en Jerez de la Frontera y en Sevilla, en el verano de 1542 le encontramos de nuevo en Granada, donde predicó el día de la octava del Corpus Christi. Parece que es entonces cuando tuvo lugar un hecho que nos han venido transmitiendo. Se celebraba en Granada la fiesta del Corpus Christi. Toda la Vega había venido a la ciudad. El bullicio y la animación eran tan grandes que Juan de Ávila, deseoso de celebrar tan gran día con el mayor recogimiento, se retiró a la Cartuja. Cuando ya la tenía a la vista, quedó parado de asombro. Vio al Señor junto al camino en el suelo, con la cruz echada sobre su cuerpo y con la cabeza sangrando por la corona de espinas. Jesús le dijo: «Hijo, así me ponen los hombres con los pecados que en este día se cometen». Esto bastó para que regresara inmediatamente a la ciudad y predicó un sermón de esos que no se olvidan. Desde aquella fecha se quedaba todos los días del Corpus en plena ciudad y predicaba en ellos y durante la octava sermones eucarísticos en los que no olvidará ya nunca la imagen de aquel Señor que se le apareció frente a las puertas de la Cartuja de Granada. Regresa de nuevo a Baeza. Se dedica a la consolidación de los estudios de la universidad y a la predicación. Cuando en 1544 tiene que abandonar la ciudad, dejaba en pleno funcionamiento los estudios mayores. Había cumplido su misión. Pero no dejará esta obra, y a distancia seguirá sus pasos. En Baeza queda el recuerdo de San Juan de Ávila, que encendió allí, en su siglo, aquel hogar del espíritu, al que vendrán después hombres de la talla espiritual de San Juan de la Cruz. Desde Córdoba, diócesis a la que pertenecía, y desde donde organizó los ministerios con sus discípulos, que ya eran un buen número, proyectó la gran misión general para ayudar a tantas personas abandonadas en la enseñanza y práctica cristiana. Él orienta a sus discípulos y les estimula con el ardor que brota de un corazón enamorado de Cristo y que quiere darle a conocer. Así nos dice uno de sus biógrafos: tuvo noticia el padre maestro Ávila de que en Fuenteovejuna y toda Sierra Morena y otras partes se padecía mucho por falta de sacerdotes que enseñasen en los pueblos por la pobreza de la tierra. Para remediar estos daños juntó en Córdoba a sus discípulos. Pasaban de 24, muchos de los referidos y otros cuyos nombres y virtudes, si los ha borrado el tiempo, gozan de la eternidad, y desconocidos en el mundo, son nombrados en la corte del cielo. Les hizo varios razonamientos con aquellas sus palabras encendidas, para poner en sus corazones un ardor grande y celo de la salud de las almas. Les representó la ignorancia de los pueblos, las ofensas de Dios tan sin remedio, tan pocos los que con lágrimas las llorasen, oficio que juzgó siempre propio de los sacerdotes. Les animó a que procurasen el remedio. Les dijo era su intento que se repartiesen por diferentes partes, predicando la palabra divina, moviesen los pueblos a penitencia, contrición y lágrimas, les oyesen en confesión y administrasen el sacramento de la Eucaristía. Finalmente, les ayudasen en todas las cosas de su salvación.
La experiencia personal que el maestro Ávila tenía después de 25 años de casi un ininterrumpido trabajo apostólico le había dado un conocimiento directo de las necesidades espirituales que aquellas tierras andaluzas padecían. Los obispos tenían plena confianza en cuanto hacía. Y si a esto sumamos el valioso grupo de discípulos que tenía, en los que resplandecía la piedad y el celo apostólico, todos estos factores le llevaron a emprender esta gran misión popular que, rebasando los límites de Andalucía, se internó también por las tierras de la Mancha. Su santidad y piedad se hicieron patentes una vez más en esta gran empresa. Desde Córdoba la dirigió con singular maestría, y hay que tener en cuenta las dificultades que ofrecían las comunicaciones de entonces, lo que añade mérito a esta obra. Desde la Alpujarra hasta las minas de Almadén, desde la Extremadura oriental hasta las serranías de Ronda, y desde la costa gaditana hasta el campo de Calatrava, pasando por las tierras bajas de Sevilla y los pueblos de la Sierra Cordobesa, abarcó un campo inmenso por donde fueron distribuidos sus discípulos, los cuales respondieron con plena fidelidad al ideal misionero que animó e impulsó este gran proyecto de Juan de Ávila. Los acertados consejos que con este motivo dio a sus discípulos ponen de manifiesto una vez más lo que debían cuidar y lo que debían practicar para que su vida y palabra fuese eficaz. No debían aceptar posada ni de seglares ni de eclesiásticos. Deben hospedarse en los hospitales o en las sacristías de las iglesias. No han de aceptar estipendio ni limosna alguna por misas, predicación o confesiones, sino que deben ayudarse exclusivamente de las limosnas que les den, con las cuales han de aliviar también las necesidades de los pobres y de los enfermos. Las confesiones de las mujeres deben atenderlas en la iglesia. Han de tratar por igual a los ricos y los pobres. Y por fin, tratar de superar las enemistades y los resentimientos entre las familias y las personas. Si el padre Ávila fue quien proyectó esta gran misión, hay que destacar que fue el primero en la realización. Así nos lo cuentan sus biógrafos. El capitán y guía de esta empresa fue el santo maestro Ávila, que en compañía de algunos de sus discípulos partió ejecutando puntualmente la instrucción que dio a los suyos. Corrió gran parte del obispado de Córdoba, hasta tocar en los confines que le dividen del arzobispado de Toledo y Campo de Calatrava, visitando innumerables poblaciones, sin que su celo dejase despoblados, durmiendo en ventas, chozas y cabañas. Predicaba, confesaba, encaminaba las almas en el camino del cielo. Padeció mucho, no por las incomodidades del camino, aunque fueron grandes, mas en ver tanto número de almas tan faltas de doctrina y conocimiento de las cosas más precisas de nuestra sagrada religión. Tocó con larga experiencia cuán necesarias son las visitas personales de los prelados eclesiásticos, que cuando se hacen en esta forma de misiones, como las hicieron los obispos santos, descubren innumerables lástimas que remedian con su presencia y poder. Los santos perciben las necesidades que padecen las personas que, por vivir alejadas de los centros urbanos, no tienen tantas facilidades para la práctica de su vida cristiana. Él no se fija si en esos poblados hay muchas o pocas personas, si son cultas o no, si son jóvenes o mayores. Él descubre en cada uno un hijo de Dios y quiere ser portador de la gracia traída por Jesucristo para todos. Hoy su ejemplo es una llamada a atender a tantas personas que viven en los pequeños pueblos con muy pocos habitantes, y a los que sólo les llegan los medios que ofrece la Iglesia con una misa dominical y no siempre. San Juan de Ávila nos invitaría
a dedicar un tiempo a estar en el confesonario y a visitar las personas enfermas o impedidas. Y como el ejemplo arrastra, no es de extrañar que los discípulos por él formados respondiesen con fidelidad y generosidad a los principios y enseñanzas de su maestro. Esta misión de Andalucía debió de constituir para Juan de Ávila uno de los grandes consuelos que Dios le concedió en medio de las inevitables cruces que sin cesar y de forma providencial el Señor iba poniendo en su vida. En estos años de 1546 y siguientes, parece que la escuela sacerdotal de San Juan de Ávila estuvo a punto de convertirse en una institución organizada, en una congregación de sacerdotes operarios santos. Lo que comenzó en Granada en 1538 y 1539 se había ido consolidando al pasar los años. Era algo que parecía vislumbrar el maestro Ávila. Con paz esperaba que Dios se manifestase, pues los santos no suelen adelantarse. Se dejan llevar por el Espíritu Santo hasta que éste revele con la suficiente claridad la voluntad de Dios. Pero el querer de Dios se le manifestará de otra manera.